Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a tratar nuestro último tema de esta segunda unidad y vamos a hablar sobre lo que son los grupos sanguíneos. A lo largo del tiempo se han ido encontrando diferentes sistemas de clasificación o sistemas sanguíneos, pero los dos más utilizados son el ABO y el RH. Y de estos dos, el primero que fue descrito fue el ABO. Está compuesto por los antígenos A, B, O y los diferentes anticuerpos contra estos antígenos. Estos antígenos fueron inicialmente identificados sobre la membrana de los eritrocitos, pero luego se ha visto que se expresan también en la superficie de otros tipos celulares. Entonces es mejor hablar de un sistema histosanguíneo más que de un sistema netamente sanguíneo. Determinar la presencia de alguno de estos antígenos es necesaria para las transfusiones sanguíneas, pero también es necesaria hacerla cuando uno va a hacer trasplante de otras estructuras, como son células, tejidos o en todo caso órganos. En el caso de médula, trasplante de médula, porque también son responsables de los rechazos. Y es precisamente por esto, porque estas células en su superficie presentan este tipo de antígenos, de modo que no son exclusivos de los eritrocitos. Entonces, en este sistema nosotros hablamos de tres antígenos, el A, el B y el O. Estos antígenos en realidad son glicoproteínas o son glicolípidos que van a estar en la superficie del eritrocito y van a estar unidos al dominio, a la porción extracelular de las proteínas integrales de membrana que habíamos descrito en la parte de estructura del eritrocito, específicamente de las glicoforinas. La presencia de estos tres antígenos en sí determina que existan cuatro diferentes grupos sanguíneos: el A, el B, el AB y el O. En cuanto al alelo O, es un alelo recesivo. Esto quiere decir que para que una persona tenga grupo sanguíneo O, yo tengo que tener los dos alelos O. Si por el contrario yo tengo un alelo O y el otro alelo es de otro grupo, A, el grupo va a ser A, porque este O es un alelo recesivo. Mientras que el A y el B son alelos dominantes. Por eso es que el grupo acá es A. Y cuando se expresan juntos, los dos actúan como codominantes. Entonces, si yo tengo alelo A y alelo B en una persona, el grupo va a ser AB, porque ambos son codominantes. Los antígenos de este sistema ABO, o también lo pueden encontrar como ABH, se empiezan a detectar en los eritrocitos más o menos entre la quinta y sexta semana de vida embrionaria y continúan su desarrollo hasta completarlo, y esto lo hacen recién después del nacimiento. ¿Qué va a pasar durante este periodo de desarrollo de estos antígenos? Se van a ir adicionando una serie de azúcares en las regiones terminales de una cadena básica que está localizada en la membrana de los eritrocitos. Y estas adiciones de azúcares es la que va a dar origen a los diferentes antígenos. Entre los 2 y 4 años de edad, recién los antígenos A y B están completamente desarrollados. Y a partir de ahí van a permanecer constantes durante toda la vida. ¿Cómo es que ocurre la biosíntesis de los diferentes antígenos del sistema ABO y por lo tanto cómo va a quedar la estructura de estos? En realidad, los antígenos no son un producto directo de un gen, sino más bien que son el resultado de reacciones enzimáticas que ocurren sobre una molécula precursora que está en la superficie de todos los eritrocitos. Esta molécula precursora está constituida por una ceramida, seguida por una glucosa, de una galactosa, una acetilglucosamina y finalmente otra galactosa. Entonces, el gen H, que está localizado en el cromosoma 19, va a codificar una enzima, la transferasa H, cuya función va a ser el adicionar una L-fucosa en la porción terminal de esta molécula precursora. De modo que va a quedar constituido un nuevo antígeno, que es el antígeno H. El gen ABO, que está localizado en el cromosoma 9, codifica una serie de glucosiltransferasas que van a modificar esta forma del antígeno H. Entonces van a existir tres variantes alélicas para este gen, la A, la B y la O. El producto génico del alelo O
o sea, la transferasa que produce, no tiene actividad enzimática, de modo que no hace ninguna modificación sobre el antígeno. Queda exactamente igual y esto es lo que después va a ser llamado como grupo O. El producto génico del alelo A sí tiene una enzima que tiene actividad y esta enzima le va a permitir añadir un residuo de acetilgalactosamina en la porción terminal de la molécula del antígeno H y va a causar una modificación con la consiguiente constitución del antígeno A. Y las personas que expresan este antígeno A van a ser las que tienen grupo sanguíneo A. El producto génico del alelo B de este gen ABO produce otra enzima que lo que va a hacer es adicionar una galactosa en la porción terminal del antígeno H. Y con esta modificación queda constituido el antígeno B. Y las personas que lo expresen son las que van a tener el grupo sanguíneo B. Y existe otro grupo de personas cuyos productos génicos del A y el B se expresan al mismo tiempo, de modo que van a tener las dos modificaciones y van a expresar los dos antígenos, el A y el B, y van a tener un grupo sanguíneo, por lo tanto, AB. Existe otro gen, el gen SE, que está localizado en el cromosoma 19, que codifica enzimas que se van a expresar a nivel del epitelio de tejidos de tipo secretor. Por ejemplo, a nivel del epitelio de las glándulas salivales, de las glándulas productoras de líquido seminal, de las lacrimales, de las sudoríparas. Y no solo en estas células, sino también en células que se encargan de la producción de orina, de jugos digestivos, de la bilis, de la leche materna, el líquido pleural, el pericárdico, el peritoneal, el líquido amniótico, etc. Entonces, nosotros hablamos de un individuo secretor, aquel en el que al menos uno de estos genes SE es funcional. De modo que sus alelos serían o ambos funcionantes o por lo menos uno de ellos funcionante. Entonces, esto va a permitir que se produzca este antígeno H que acabamos de ver lo que pasa en los grupos sanguíneos, donde a nivel de secreciones, y luego va a seguir teniendo las transformaciones igual que en sangre y se va a formar un antígeno A o un antígeno B dependiendo del genotipo de la persona, es decir, debe coincidir con el grupo sanguíneo de la persona. Por otro lado, los individuos llamados no secretores son aquellos en los que los dos genes son nulos. Esto explica por qué es importante el hacer el estudio de grupo sanguíneo en pacientes que van a recibir algún tipo de trasplante, porque existe este otro gen que, como ven, se expresa en otro tipo de células que en este caso tienen que ver con secreciones. Ya vimos la parte de los antígenos, ahora vemos la parte de los anticuerpos. ¿De qué depende que estos anticuerpos estén presentes? De que el sistema inmune de la persona haya sido expuesto y haya respondido a un antígeno previamente. Entonces, la única forma de que existan anticuerpos es una exposición previa a los antígenos, en este caso al antígeno A o al antígeno B. Esta exposición, ¿dónde puede ocurrir? Puede ocurrir intrauterinamente o puede ocurrir inmediatamente después del parto. En cuanto a los anticuerpos anti-A y anti-B, son detectables a los 3 a 6 meses de la vida postnatal. Hay que tener mucho cuidado con esto porque antes de este periodo, es decir, si yo hiciese detección de anticuerpos anti-A y anti-B en sangre de cordón umbilical, estos son de origen materno. Los anticuerpos del suero del recién nacido no son considerados válidos debido a lo que habíamos comentado antes, de que los antígenos A y B no llegan a desarrollarse por completo, sino hasta los 2 o 4 años de vida. Ahora, estos anticuerpos van a ir incrementando en su producción a medida que va avanzando la edad. Esto va a hacer de que más o menos entre los 5 a los 10 años los niveles de anticuerpos en sangre que tenga este niño van a ser exactamente iguales a los niveles que va a tener un adulto. Y van disminuyendo a medida que va avanzando la edad. Entonces los anticuerpos en un anciano están presentes en menor cantidad. Entonces, ¿cómo son los fenotipos de los antígenos? Si una persona a nivel de los eritrocitos expresa antígeno A, en el plasma lo que debe tener es anticuerpos contra el B. Una persona con antígenos B en los eritrocitos debe tener anticuerpos contra el A
a nivel plasmático. Una persona con el antígeno A y B expresado en la superficie de los eritrocitos no puede tener anticuerpos ni contra A ni contra B. Por lo tanto, puede recibir sangre de cualquier otro grupo sanguíneo y es considerado el receptor universal. Para el caso de una persona que tiene tipo sanguíneo O, quiere decir que sus eritrocitos no tienen antígenos ni A ni B expresados en su superficie, pero al momento de la formación de los anticuerpos que se van a formar son tanto contra el A como contra el B. El hecho de no tener antígenos en su superficie hace que este grupo sanguíneo sea considerado como el donante universal. ¿Cómo es la respuesta inmune a los antígenos de tipo ABO? Cuando hay una exposición, el resultado consiste en la producción de inmunoglobulina M. Son las llamadas isohemaglutininas. Los anticuerpos anti-A y anti-B van a aglutinar a los eritrocitos por activación del complemento. Esta activación lo que va a producir es una hemólisis, pero de tipo intravascular. Pero no solo eso, sino que también este complejo que se forma entre el antígeno y anticuerpo puede provocar después falla renal, shock, coagulación intravascular diseminada y puede provocar la muerte. ¿Qué cosas pueden provocarme que haya esta reacción antígeno-anticuerpo con una hemólisis intravascular? Las transfusiones sanguíneas. Antes era común porque no se hacía el estudio completo de los grupos como para ver si había compatibilidad entre donante y receptor. También se produce con la presencia de crioprecipitados o con concentrados del factor 9. Esto es particularmente útil cuando nosotros hablamos de transfusiones. Por ejemplo, yo tengo la sangre de un donante que es grupo sanguíneo A, por lo tanto sus eritrocitos van a expresar en su superficie el antígeno A, y la mezclo con el anticuerpo tipo B de un receptor que también es grupo sanguíneo A. Como no va a haber concordancia entre el antígeno y el anticuerpo, no va a producirse aglutinación y no va a haber ninguna reacción de tipo transfusional. Si por el contrario yo tengo sangre tipo A de un donante con sus eritrocitos, con los antígenos tipo A, y yo se la coloco a un paciente, al receptor que es grupo sanguíneo B y que por lo tanto en su plasma va a tener anticuerpos anti-A, va a producirse la concordancia entre el antígeno y el anticuerpo y por lo tanto va a desencadenarse la aglutinación con la consecuente destrucción de eritrocitos y la presentación de una anemia de tipo hemolítico. El otro gran sistema sanguíneo que existe es el del RH y está determinado en base a la presencia o a la ausencia de una proteína hidrófoba que no es glucosilada a nivel de la membrana de los eritrocitos. Y es el denominado antígeno RH porque viene del monorresus donde fue descrita por primera vez y también se le conoce como antígeno D. El sistema RH se compone de 6 genes que están localizados en el cromosoma 1 y que se heredan en grupos de 3 por parte de cada progenitor, con una herencia autosómica de tipo codominante, es decir, que ambos alelos se expresan en los individuos heterocigotos. 3 de los genes son dominantes, C, D, I, y 3 son recesivos, los mismos C, D, I, pero con letras minúsculas, siendo el más importante el gen D, que es en realidad el que se le conoce como el RH positivo. Este puede ser homocigoto, o sea, DD con mayúsculas, o puede ser heterocigoto, DD. Igual se va a expresar como un RH positivo, mientras que los individuos que van a ser RH negativo tienen que ser homocigotos, pero con los 2 alelos de forma recesiva. Más del 50% de las personas presentan este antígeno en los glóbulos rojos, por lo tanto son RH positivos. Y de esos aproximadamente el 40% son de tipo heterocigoto, o sea, de esta forma. ¿Qué pasa en el suero de las personas RH negativas? Como no hay antígenos en los eritrocitos, no debe haber anticuerpos contra el RH y solamente van a aparecer si es que ha habido una sensibilización previa, obviamente con sangre de tipo RH positivo. ¿Cómo puede ocurrir esto? En el caso de tanto varones como mujeres con una transfusión de RH positivo a RH negativo. Y en el caso de las mujeres, adicionalmente con la gestación, si es que ella fuera RH negativa y el feto fuese RH positivo. Entonces, esa es la peculiaridad, que estos RH negativos pueden generar
la creación de anticuerpos anti-RH si es que son expuestos a un RH positivo. Esto es importante para los casos de eritroblastosis fetal, la enfermedad de la que vamos a hablar en un momento. ¿Cómo funciona esto de la genética del sistema RH? Vamos a suponer que ambos progenitores son heterocigotos, es decir, tienen un alelo dominante y el otro es recesivo. La combinación de estas cargas genéticas va a llevar a que el 75% de los hijos sean RH positivos. Solo uno va a ser homocigoto dominante, mientras que los otros van a ser heterocigotos. Pero al ser el RH dominante, fenotípicamente van a expresarse como grupo RH positivo. Y un 25% de los casos podría ser un RH negativo. Eso explicaría por qué dos padres que son RH positivo podrían en algún momento tener un hijo RH negativo. Y es porque los padres deben ser heterocigotos. ¿Cómo es la distribución de los grupos ABO y RH en la población? El grupo O, RH positivo, más o menos el 70% de las personas. O RH negativo, un 1.4%. A, 18.4% si es positivo y 0.5% si es negativo. En el caso del B, si es positivo, 7.8% y si es RH negativo, 0.28%. Y un AB positivo solamente están en el 1.6% y que sea negativo todavía es aún más raro, 0.02%. Entonces, de los 4 grupos sanguíneos que nosotros tenemos, es más común que sean de tipo ORH positivo y el más raro sería un AB negativo. Este de acá resulta ser una complicación si es que tiene algún problema y requiere transfusión, porque encontrar otra persona que sea AB negativo es bastante raro. ¿Cómo se hace la determinación del grupo sanguíneo? Para eso se utilizan reactivos con anticuerpos específicos para cada antígeno. Se utiliza la sangre que se quiere determinar y lo que se tiene que observar es la hemaglutinación. Estos vienen a ser los reactivos, como les decía, vienen específicos para cada tipo de antígeno. Se utiliza una gota de sangre de la persona a la que se quiere determinar. Se le agrega, en realidad se utilizan 3 gotas, se le agrega el reactivo y se observa si aglutina. Si aglutina con el reactivo A, quiere decir que es grupo sanguíneo A. Si aglutina con el reactivo B, es grupo sanguíneo B. Y si aglutina con ambos, es un grupo sanguíneo AB. Si no aglutina con ninguno, es un grupo sanguíneo O. ¿Para qué es importante el determinar el grupo sanguíneo? Para evitar las reacciones transfusionales, que, como ya hemos visto, pueden ser incluso letales. Es útil también en los casos de incompatibilidad del recién nacido o incompatibilidad de RH, sobre todo porque es la forma más común, pero también puede ser por el ABO solamente. Es importante para los trasplantes. Para nuestro caso también es importante para el trasplante de médula ósea, por esto de que no solamente están expresados a nivel de la superficie de los eritrocitos, sino en otras células. Y porque también se ha visto asociación con otras enfermedades e infecciones. Por ejemplo, pacientes del grupo A se ha visto que son más propensos a tener carcinoma de glándulas salivales, de estómago, colon, recto, ovario, útero, cervix y vejiga. Son más propensos a desarrollar púrpura trombocitopénica idiopática, trombosis coronaria, trombosis por anticonceptivos orales. Es más fácil que adquieran infecciones por giardia y meningitis por meningococo. No es un predictor, pero sí habla de un incremento de riesgo. Entonces, nos toca hablar de otro grupo de anemias que vendrían a ser las inmunohemolíticas, o sea, aquellas en las que tienen una base inmune para el desarrollo de la hemólisis. Entonces, estas anemias son producidas por anticuerpos que se unen a ciertos antígenos presentes en la membrana del eritrocito. Estos anticuerpos lo que pueden hacer es activar al complemento
con la consecuente destrucción del eritrocito y la producción de una hemólisis de tipo intravascular. O estos anticuerpos también podrían ser detectados por macrófagos esplénicos, induciendo la fagocitosis del eritrocito con la consecuente hemólisis extravascular. Entonces, punto a tener en cuenta que yo puedo tener tanto hemólisis intravascular como hemólisis extravascular. Estos anticuerpos se pueden producir de manera espontánea o pueden ser inducidos por sustancias externas como por ejemplo los medicamentos u otras sustancias químicas. ¿Cómo se hace la demostración de estos anticuerpos? Se basa en el test de Coombs. Este test de Coombs, ¿en qué consiste? Primero, que tenemos dos tipos, el Coombs directo y el Coombs indirecto. El Coombs directo sirve para determinar si en muestra de sangre de un paciente hay anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos. Va a ser útil para detectar si una persona está haciendo hemólisis de origen inmune. Entonces, si es una persona que efectivamente tiene un problema inmune, lo que yo voy a encontrar en su sangre es que los eritrocitos van a tener sus antígenos en su superficie y unidos a esos antígenos en su superficie debe haber anticuerpos dirigidos contra esos antígenos. Entonces, esta sangre del paciente que tiene el problema hemolítico, yo lo mezclo con el reactivo Coombs. Este reactivo Coombs en realidad son anticuerpos antihumanos, se elaboran actualmente con suero de conejo y estos al mezclarse van a unirse a los anticuerpos que ya estaban en la superficie de los eritrocitos y esto va a provocar la aglutinación. Entonces, el Coombs directo lo que hace es detectar los anticuerpos pero unidos al eritrocito y se utiliza sangre y se trabaja con la persona que tiene la enfermedad. Para el caso de la prueba del Coombs indirecto, esta prueba sirve para detectar anticuerpos pero circulantes, es decir que el examen yo lo tengo que realizar no con muestra de sangre sino con suero. Esta prueba es bastante útil para lo que son transfusiones. Entonces, los anticuerpos van a provenir de dónde los voy a tomar yo, del receptor, o sea, la persona que va a recibir la sangre. Y mientras que del donante, yo lo que voy a utilizar es la muestra de sangre, porque lo que yo quiero del donante básicamente son los eritrocitos con sus antígenos de superficie. Si existe una concordancia entre los antígenos y los anticuerpos, estos se van a unir, se van a formar los complejos antígeno-anticuerpo. Una vez que se ha logrado esta unión, se hace el segundo paso, que es exactamente igual a lo que se tenía con el Coombs directo, es decir, se le agrega el reactivo de Coombs que vendrían a ser los anticuerpos antihumanos y se observa si existe o no aglutinación. Hay otros tipos de anemias inmunohemolíticas, por ejemplo, aquellas anemias inmunohemolíticas por anticuerpos calientes, que en la mayoría de los casos son el del 40 al 70%. Son la forma más común de anemias inmunohemolíticas. Los anticuerpos generados acá se van a unir a ciertos antígenos del eritrocito, van a provocar la hemólisis a nivel del vaso por parte de los macrófagos con la consecuente esplenomegalia. Estos anticuerpos son de tipo IgG, es más raro que sean tipo IgA y son de alta afinidad. Esta unión que va a haber entre los antígenos y los anticuerpos se va a dar a una temperatura de 37 grados, por eso es que se les llama anticuerpos calientes. La mayoría de estos casos, el 60%, son idiopáticos o primarios y el resto de los casos son secundarios. ¿Secundarios a qué? A neoplasias como leucemias, linfomas y a otros tipos de neoplasias, pero estas son la más común. A trastornos autoinmunes y dentro de estos se ha visto que el 25% de los casos se observa en pacientes con lupus y también puede darse en respuesta a fármacos. En cuanto a los fármacos, ¿cómo es que se induce la hemólisis? Hay dos modelos de cómo es que ocurre esto. Uno es el llamado modelo apteno y el otro es el modelo autoanticuerpo. En el caso del modelo apteno, estos fármacos van a actuar como aptenos, precisamente, se van a unir a la superficie eritrocitaria. Ocurre por lo general cuando la dosis empleada del medicamento es alta. Entonces, los anticuerpos se van a poder unir únicamente al fármaco, como en el caso de la penicilina, o pueden unirse al complejo que se forma entre el fármaco y la proteína de membrana del eritrocito, como en el caso de la quinidina. La hemólisis que se produce en este caso es o intra o es extravascular. El otro modelo, el modelo autoanticuerpo, quiere decir que estos fármacos inician la producción de anticuerpos dirigidos contra los antígenos intrínsecos o propios de los hematíes, sobre todo los que son del tipo RH.
¿Y qué fármaco suele provocar esto o puede provocar esto? Es la alfa-metildopa. Así como existen anemias inmunomolíticas por anticuerpos calientes, también existen por anticuerpos fríos y son menos frecuentes, solamente el 16 al 32% de los casos. Acá los autoanticuerpos son de tipo IgM, son de baja especificidad. Entonces, esta unión de los antígeno-anticuerpos se va a dar en ambientes obviamente fríos y eso es más común de encontrarlo en las partes distales del cuerpo, como orejas, manos y pies. El problema con esto es que al momento de que aglutinan con los eritrocitos, en estas zonas distales, donde los vasos son más pequeños, pueden producir el llamado fenómeno de Raynaud, que consiste en la palidez y frialdad de la zona. Las causas más comunes de este tipo de anemias inmunohemolíticas por anticuerpos fríos son las infecciosas. Y acá las dos enfermedades más comprometidas son la producida por el micoplasma y por el virus de Epstein-Barr, o sea, la mononucleosis. Y también ciertos linfomas de células B, aunque también existen las formas idiopáticas en las que en realidad no se sabe cuál ha sido el desencadenante. Esa imagen corresponde a un fenómeno de Raynaud en el que ha habido la aglutinación en la parte distal, las partes frías del cuerpo, con la consecuente palidez. Esta es una anemia hemolítica de la que no hemos hablado mucho, pero que es factible encontrarla, la que se produce por un trauma mecánico. Entonces acá nosotros podemos hablar de una hemólisis traumática y el ejemplo clásico es el de la válvula cardíaca protésica, pero también tenemos otros ejemplos, por ejemplo una actividad física muy extenuante con el golpeteo en alguna zona del cuerpo puede provocar el fraccionamiento de los eritrocitos. Por ejemplo, esto ocurre en maratones, en peleas de karate. Otra forma en la que se puede provocar anemia hemolítica por trauma mecánico es la anemia llamada microangiopática. En esta es la enfermedad de base que vendría a ser la presencia de pequeños trombos y acúmulos de fibrina a nivel de vasos pequeños que van a estrechar más aún la luz de este vaso por la que tiene que pasar el eritrocito. Entonces va a tener que deformarse demasiado y a veces no le es posible y por lo tanto va a producirse la hemólisis. ¿Dónde se ve esto? En coagulación intravascular diseminada, en lupus eritematoso sistémico, hipertensión arterial maligna, síndrome urénico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica y en los casos de cáncer. En este caso, la hemólisis va a ser de tipo intravascular con presencia de esquistocitos o células en casco triangulares o espinosas. En realidad, todos estos son fragmentos de eritrocitos que han ido colocándoles diferentes nombres. Lo más empleado es el término de esquistocitos. Y eso es lo que se va a ver en la sangre periférica. Vamos a ver fragmentos de eritrocitos precisamente por esta hemólisis intravascular. Algunos le llaman células en sombrero, otros le dicen células triangulares. Como les digo, más común es decirles esquistocitos. Una de las enfermedades de las que más se habla cuando nosotros tratamos las anemias hemolíticas de origen autoinmune es la enfermedad hemolítica perinatal, también conocida como incompatibilidad de RH o enfermedad hemolítica del recién nacido o también como eritroblastosis fetal. Esta enfermedad viene a ser la causa más frecuente de anemia fetal debido a sensibilización materna con el antígeno D del sistema de RH. Más o menos se produce entre 2 de cada 1000 recién nacidos. La mortalidad actualmente es menor al 2%, antes era mucho más alta. Y se basa en que existe una discordancia entre el grupo sanguíneo RH de la madre con el del feto. En la madre lo que se logra es sensibilizarla y en el feto o en el recién nacido lo que se provoca es la enfermedad hemolítica. Tiene una expresión clínica bastante variable, puede ir desde un caso leve, autolimitado, que se soluciona solo dentro de los primeros días, o puede ir hasta la parte más grosera que sería la presencia de un hidrops fetal, incluso con la muerte intraútero. ¿Qué la causa? La inmunización de la madre por parte de los antígenos de los eritrocitos fetales y el retorno, o sea, el paso de estos anticuerpos que ha producido la madre a través de la placenta dirigida hacia los eritrocitos fetales. El antígeno D es la causa más común de este tipo de incompatibilidad. Las causas principales de esta isoinmunización son la mezcla de sangres fetal con la materna. La fetal tiene que ser de tipo RH positivo y la materna tiene que ser RH negativo, de modo que al mezclarse se genera todo este problema, ¿no? Esto suele ocurrir en el último trimestre, pero fundamentalmente al momento del parto.
Otro momento en el que puede ocurrir esta mezcla de sangre es cuando hay hemorragias fetomaternas. ¿Y cuando ocurre eso? Cuando tenemos una paciente que tiene placenta previa o que ha tenido abortos previos, embarazos ectópicos. Al paciente a la que se le ha realizado amniocentesis le hemos provocado nosotros un sangrado y incrementamos la posibilidad de que haya producción de anticuerpos por parte de la madre. La biopsia de vellosidades coriales también lo pueden provocar. Y bueno, en los tiempos actuales, gestantes RH negativas pues también sean usuarios de drogas endovenosas. Entonces, generaría la posibilidad de que estando ya sensibilizada en la primera gestación aparezca la enfermedad cuando no es lo común. Entonces, lo común es que ocurra esto, que en estos casos yo tengo una respuesta inicial o respuesta primaria y que después tengo una respuesta secundaria. La respuesta primaria, ¿en qué consiste? ¿Cuánto de sangre se requiere para que ocurra la sensibilización materna? En realidad no es mucho, de 0.5 a 1.5 mililitros de sangre. Solamente esa pequeña cantidad tendría que haber pasado por la placenta para generar ya la producción de anticuerpos por parte de la madre. A consecuencia de este traspaso va a haber una formación de anticuerpos tipo IgM. Pero estos anticuerpos IgM son todavía muy escasos y no tienen capacidad de atravesar la placenta porque son de gran tamaño. Eso hace de que sea muy raro el ver enfermedad hemolítica en la primera gestación, pero se presenta. Más o menos constituye el 0.4 al 2% de todas las enfermedades hemolíticas perinatales. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando ha habido una sensibilización previa, ya sea por transfusiones, que es la mayoría de los casos, o también en el caso de las usuarias de drogas endovenosas, como vimos anteriormente. Olvidándonos de esta última parte, en la primera gestación se generaría la sensibilización en la madre y en la segunda gestación se generaría la respuesta secundaria. Se va a producir una nueva exposición al mismo antígeno, pero acá ya yo necesito que llegue a ser de 0.5 hasta 1 mililitro de sangre, necesito aún menos para generar la respuesta. Y acá ya no se van a formar anticuerpos IgM, sino lo que se forman son IgG. Y estos IgG sí pueden atravesar la barrera placentaria y van a ser los que van a provocar la destrucción de los hematíes en el feto y después ya en el recién nacido. Este es un esquema representativo de lo que es la patogenia de la enfermedad. Entonces tenemos que durante la primera gestación yo tengo una mujer que es RH negativo y el padre debe ser RH positivo, por lo tanto el hijo es RH positivo. En esta mezcla de la sangre fetal con la materna, ya sea la fisiológica, o sea, la que tenemos nosotros al momento del parto o incluso durante el último trimestre de manera normal, o la que se desencadena por diferentes patologías, como por ejemplo una placenta previa o un aborto, entonces la madre queda sensibilizada. Pero el bebé nace absolutamente sano, no habría problema. En la segunda gestación va a volver a ocurrir lo mismo. La probabilidad de que el hijo sea otra vuelta RH positivo, siendo el padre el mismo, es alta. Entonces nuevamente va a haber la mezcla de sangre. Recuerden que acá necesito menos cantidad. Y la respuesta no va a ser dirigida por IgM, sino por IgG. Esto va a provocar que en el feto aparezca la llamada eritroblastosis fetal, que tiene diferentes formas de presentación, pero que podría provocar kernicterus, en un momento vamos a hablar de qué se trata, podría provocar falla cardíaca, hepatoesplenomegalia, ictericia, debido a la anemia hemolítica, podría generar edema. Va a provocarse lo siguiente: la anemia. Con la anemia se estimula la eritropoiesis extramedular. Esta eritropoiesis extramedular va a conllevar a que haya hepatoesplenomegalia. Con la base de esta hepatoesplenomegalia se puede generar una hipertensión portal que se va a traducir como hipertensión a nivel de la vena umbilical, y esto va a provocar que la placenta sea edematosa, sea hiperplásica, sea más grande de lo normal. La hepatoesplenomegalia también va a tener otra consecuencia. Va a haber una alteración metabólica a nivel del hígado. Esta alteración metabólica hepática va a provocar alteración en la producción de los factores de coagulación y que van a estar disminuidos, y disminución de la producción de albúmina. Con la disminución de la producción de albúmina yo voy a tener las mismas consecuencias que tengo con un niño con kwashiorkor, edema generalizado y derrames, tanto pericárdico como
pleural como ascítico. Y esto es lo que se conoce como hidrops. Este edema generalizado al final va a producir una descompensación cardíaca que puede conllevar al feto a una insuficiencia cardíaca congestiva y viene a ser la principal causa de muerte tanto en el periodo fetal como en el periodo neonatal. Por otro lado, la destrucción de los hematíes va a provocar la degradación de la hemoglobina y esto va a expresarse clínicamente como ictericia y en los casos más graves se puede expresar como un kernicterus. A mayor cantidad de estímulo para la generación de anticuerpos, mayor cantidad de anticuerpos voy a tener, entonces también la probabilidad de la enfermedad más grave va a ser mayor. Lo más grave sería la muerte intrauterina. Esa es la forma más extrema de presentación. Y los fetos acá suelen nacer macerados. Lo otro que puede pasar es el hidrops fetal, que viene a ser la forma más grave, pero ya en los recién nacidos. Acá hay un edema severo, con falla cardíaca a consecuencia de esta anemia. Desarrollan hiperbilirrubinemia con hepatoesplenomegalia, con tinción amarillenta en diferentes órganos, va a haber hiperplasia eritroide a nivel medular, va a haber eritropoiesis extramedular, por eso se provoca la hepatoesplenomegalia, pero también va a aparecer en otros órganos como ganglios linfáticos y órganos totalmente ajenos como por ejemplo pulmón. Otra forma en la que se puede presentar es como el kernicterus o también conocido como encefalopatía por bilirrubina. Esta en realidad es una condición neurológica que se asocia a que haya una hiperbilirrubinemia indirecta severa, o sea, que yo tenga valores por encima de los 20 miligramos por decilitro. Esto va a provocar que el pigmento atraviese la barrera hematoencefálica, llegue a los ganglios basales y los pigmente. Puede llegar también a los núcleos pontino y dentado del cerebelo. Los prematuros son mucho más vulnerables de poder desarrollar esta enfermedad. Incluso los valores no tienen que llegar, los valores de bilirrubina indirecta no tienen que llegar a ser de 20, con 12 es suficiente para hacerlo. Y el niño lo que va a tener después de esto pues va a ser movimientos coreoatetóxicos, retardo mental, retardo motor y también puede morir. Entonces, este es otro texto pone este tipo de clasificación en base a la severidad de la enfermedad hemolítica, como leve, moderado, severa, siendo los casos leves los más comunes, miren, hasta el 50%, y lo más raro vendrían a ser los casos ya severos. Esto hablando actualmente. En los casos leves, lo que hay es bilirrubinemia indirecta, mínima, por lo general acá no hay anemia, y por lo tanto el paciente no requiere tratamiento, es autolimitada. Solito el niño va a hacer su ictericia en los primeros días de vida y solito se va a resolver. En los casos moderados, si bien no hay hidrops, sí va a haber anemia y la anemia ya va a ser de tipo moderado, va a haber ictericia, que va a ser mucho más marcada, va a ser severa, y si es que esta ictericia no se trata, podría haber el riesgo del desarrollo del kernicterus. Y la parte más severa ya sería el hidrops fetal, y que estos suelen terminar como abortos o muerte intrauterina. Entonces acá tienen una imagen de un feto hidrópico. Hay edema generalizado, fundamentalmente en la dermis, tanto la superpapilar como la reticular. Si se hace la autopsia a este niño, lo más probable es que yo encuentre el líquido peritoneal abundante, el líquido pericárdico y el líquido pleural. Esta es la imagen del kernicterus, cómo están pigmentados los ganglios basales, que vienen a ser la causa de esa sintomatología de movimientos coreoatetóxicos. Y esta vendría a ser la respuesta ante la hemólisis, ¿no? Una eritropoiesis extramedular. Acá la estamos viendo a nivel de vaso, de hígado. Existen también casos de incompatibilidad, pero ya no en relación al RH, sino en relación al grupo ABO. Acá los anticuerpos anti-A y anti-B son de tipo IgM, no atraviesan la placenta. Acá no es muy común verla porque recordemos que los glóbulos rojos fetales en realidad expresan pocos antígenos de grupo específico, como el A o el B. Y esto es fisiológico, esto es normal.
pero cuando se presenta es más común que sea en recién nacidos del grupo A. Para este tipo de casos la madre tiene que ser del grupo sanguíneo O. Ahora, mujeres que han tenido sensibilización previa pueden presentar de frente IgG contra antígenos A y B. Y esto hace que sea factible la presencia de enfermedad en el primer hijo. Pero de todas maneras es más común que esto ocurra en las gestaciones posteriores. Pero si comparamos cuál es más probable de presentarse en el primer hijo, si una incompatibilidad por RH o por una ABO es más común por el ABO. La manifestación clínica por lo general es una ictericia leve con mínima hemólisis. En cuanto al tratamiento para ambos casos, lo que se hace es la fototerapia. Se pueden administrar fármacos como el fenobarbital. El fenobarbital también acelera el metabolismo y bueno, en los casos más graves se utilizan las exsanguíneas transfusiones. A modo preventivo en la madre lo que se hace es administrarle anticuerpo anti-RH, el ROA. Esto se hace en el tercer trimestre en todas las mujeres que están en riesgo, o sea que se sabe que es RH negativo y que el padre es RH positivo. Y lo que hace este ROGAM es suprimir la producción de los anticuerpos. Y también se debe administrar en toda mujer que es RH negativo ante cualquier probabilidad de sangrado, como ocurre con una simple biopsia de vellosidades coreales, sangrado mínimo, al igual que en la amniocentesis, pero ahí la gran probabilidad de que haya sensibilización hace necesaria la administración de este ROGAM. Igual ocurre en los abortos, ¿no? La bibliografía que se ha empleado es el ROS, el ABAS, Inmunología Celular y Molecular de ABAS, que en la sección de Inmunología de Trasplante, la que hace referencia a los grupos sanguíneos, y el Robbins para lo que sería la eritroblastosis fetal. La van a encontrar con el nombre de hidrops fetal y lo clasifica en inmune y no inmune. Lo que hay que leer acá es el hidrops inmune. Muy bien, jóvenes, entonces con eso damos por concluida nuestra unidad. Nos estamos viendo.